Hola a todos, bienvenidos a este módulo de aprendizaje en mentes científicas. Es un honor tenerlos aquí, listos para explorar los conceptos que forman las bases del pensamiento matemático científico, así que acompáñenme. Hoy hablaremos sobre un tema esencial en las matemáticas y estos son los números reales. Hoy daremos la introducción a este módulo con lo que son los conceptos básicos de los números reales. Así que sin más preámbulo vamos a descubrir qué es lo que vamos a estudiar en sí. Entonces el día de hoy o en este módulo lo primero que tenemos es los objetivos de nuestra clase, las curiosidades de los números reales como tal. Vamos a ver un poco de la historia de los números reales. Vamos a ver la clasificación de los números reales y bueno, algunas actividades que te van a ayudar a comprender si estás empezando a estudiar lo que son las matemáticas, y vamos a tener esas respuestas a esas actividades, ¿verdad? Que las vas a ir resolviendo poco a poco, y la conclusión de nuestro tema, ¿verdad? Entonces ese es el concepto que el contenido que vamos a estar estudiando. Nuestros objetivos como tales, pues decimos definir lo que son los números reales, ¿verdad? Esa es la intención, que tú conozcas cuáles son los números reales. Vamos a entender cómo han evolucionado a lo largo de la historia y vamos a comprender cómo forman la base para disciplinas más avanzadas como el cálculo, la física y las ciencias de datos, ¿verdad? A través de su clasificación. Entonces esto es como que muy importante, porque si tenemos claro todos los conceptos, pues vamos a ser capaces de comprender todo lo que viene más adelante, ¿verdad? Entonces no te desanimes, tómate una buena taza de café y vamos a iniciar. Preguntas para pensar. Preguntémonos, ¿qué significa que un número no se puede escribir como una fracción? Estas son las preguntas que te puedes plantear. Haz pausa al video y luego continúas para descubrir las respuestas, ¿verdad? Entonces haz pausa al video, anota tus posibles respuestas y luego al final las vas a comparar a ver si tus respuestas están acertadas o están un poquito alejadas, ¿verdad? Entonces, pero aquí la intención es que aprendamos juntos. ¿Alguna vez te has preguntado cómo podemos representar cantidades infinitas en una simple recta? ¿Cómo surgió la idea de infinito en las matemáticas? ¿Verdad? Esas son preguntas curiosas que a veces no las estudiamos, pero que son muy importantes conocerlas y que te van a dar motivación para continuar en el estudio de las matemáticas. Vamos a arrancar con esto. ¿Qué son los números reales? Bueno, tenemos algunas definiciones, ¿verdad? Y decimos que los números reales es lo que nos han enseñado siempre. Incluyen todos los números racionales e irracionales. Hasta ahorita tenemos ese concepto que quizás es un poco general. Luego lo vamos a ir desglosando, que son los números racionales e irracionales. Pero quédate con esa idea de que los números reales incluyen esos dos, racionales e irracionales. También decimos que son los que podemos representar en una recta numérica, que un poquito más adelante pues vamos a descubrir cómo nosotros podemos elaborar una recta numérica. También nos dice que son esenciales en álgebra, cálculo y otras ramas de las matemáticas. Son estas definiciones las que tienes que tener claro para poder estudiar lo que son los números reales. Estas son definiciones básicas. Siento que a veces pues una de las formas para que algo te apasione es poder comprender su historia. Entonces, si tú comprendes su historia, pues vas a poder entender todo lo que sigue en los posibles descubrimientos, ¿verdad? Veamos entonces un poco de la historia. Trabajamos con esta línea de tiempo y si nos vamos al año 5000 a.C., ¿verdad? Tenemos lo que son los egipcios y sumerios, que son las civilizaciones antiguas que empleaban un sistema numérico, ¿verdad?, para el comercio y la agricultura. Luego, más adelante, pues en 1800, ¿verdad?, aparece lo que es el número pi, el 3.1416, que lo conocemos como un número irracional, ¿verdad? Luego en 600 a.C., ¿verdad?, el concepto de cero se da en lo que es la India, y esto, ¿verdad?, lo necesitaban para resolver problemas relacionados
con deudas o temperatura, ¿verdad? Esos eran los usos que ellos le empleaban. Luego en el año 500 antes de Cristo, ¿verdad? Aparece Pitágoras y los griegos con lo que son los números racionales. Aquí lo identificamos como una letra Q, ¿verdad? Y surgieron para trabajar lo que son las fracciones, para poder dividir mediciones, distancias. Luego más adelante, pues en el 400, ¿verdad? Aparecen los números irracionales, ¿verdad? También por influencias de Pitágoras como tal, y se dan cuenta que no todos los números se pueden contar o expresarse como fracciones, ¿verdad? Entonces ellos trabajan lo que es la raíz cuadrada, se dan cuenta de que no era un número racional, sino que lo empiezan a clasificar ya como números irracionales. En el 1637, ¿verdad? Ya esto es después de Cristo. Entonces se utiliza por primera vez el término de número real. Y esto, ¿verdad? Fue influido por lo que fue René Descartes, quien empezó a utilizar el término por primera vez para describir números en oposición, ¿verdad? A lo que son los números imaginarios. Luego Isaac Newton y Leibniz necesitaron también trabajar con los números reales para desarrollar el cálculo y los conceptos de continuidad, ¿verdad? Más adelante existieron otros aportes como Richard Dedekind, que fue en 1872, ¿verdad? Este introdujo lo que son los cortes de Dedekind para definir formalmente los números reales como un conjunto continuo. Entonces luego aparece George Cantor en 1874, demostró que los números reales tienen una cardinalidad mayor a que los números racionales, ¿verdad? Y eso es como un poco de la historia. Luego se fue haciendo como más común empezar a utilizar lo que era el término de número real, ¿verdad? Veamos un poco la clasificación de los números reales. Como tal, ¿verdad? Los podemos clasificar en conjuntos, ¿verdad? Tenemos el primer conjunto que le llamamos números naturales, que son todos esos números que nos sirven para contar 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. Luego tenemos los números enteros, que lo denotamos con la letra Z, y esto incluye tantos números negativos como números positivos. Luego más adelante veremos una recta numérica. Luego tenemos números racionales, que lo denotamos con la letra Q, y eso incluye tanto las fracciones, ¿verdad?, como los decimales. A eso le llamamos números racionales. Luego tenemos los números irracionales, que dentro de esta no caben lo que son las fracciones, ¿verdad? Entonces aquí tenemos lo que es el número pi, que este es muy famoso en las matemáticas. Luego tenemos las raíces cuadradas. Luego tenemos el valor de la constante e, que también es un número muy famoso y usado en el mundo de las matemáticas. Entonces estos son como los conjuntos que nosotros podemos clasificar los números reales. Ahora veamos cuáles son esos números naturales. Ya habíamos dicho, ¿verdad?, que los números naturales son los números que usamos para contar desde 1 hasta infinito. Son un subconjunto, ¿verdad?, podríamos definirlo así, de los números enteros. Y podemos observarlo, ¿verdad? Esta es una recta para poder visualizarla de la mejor manera. O sea, vemos una recta numérica desde 0, 1, 2, 3, 4 hasta que llegue a infinitos números positivos, ¿verdad? Luego tenemos los números enteros. ¿Qué son los números enteros? Bueno, incluyen los números naturales, sus opuestos, ¿verdad?, y el cero. Entonces, si nosotros podemos observar, tenemos ejemplos, ¿verdad? En el caso de que vemos la temperatura, pues la temperatura, tenemos temperaturas mayores a 0 y menores a 0. Entonces para ese caso pues surgía la necesidad de darle una clasificación a esos números, ¿verdad? Y los clasificamos como números enteros, ¿verdad? Es también, por ejemplo, si tengo una deuda pues de $3, ¿verdad? Decimos que esa deuda pues es un negativo, o decimos comúnmente que estamos en rojo. Luego tenemos lo que son los números racionales, que son aquellos, ¿verdad?, que pueden expresarse como una fracción. En este caso yo lo tengo denotado
como A sobre B, pero puede tener cualquier otra letra. Incluyen, ¿verdad?, los números decimales finitos y periódicos. ¿Qué quiere decir que son periódicos? Pues que después del subpunto, o sea, todos esos decimales van a ser los mismos, ¿verdad? En este caso, pues tengo una fracción de 1/2. Podemos, un ejemplo práctico, un decimal de 0.5, un negativo, ¿verdad? Una fracción negativa, observémosla. Y tenemos un número periódico, ¿verdad?, que es 0.3333, y ese puede seguir hasta infinito, ¿verdad?, con ese 3. Entonces aquí podemos observar las fracciones, ¿verdad? 11 octavos, tenemos 9 cuartos, 10 sextos. Entonces esas entran dentro de lo que son los números racionales. Luego tenemos lo que son los números irracionales, que se denota comúnmente con la letra I. Y dice que son números que no pueden expresarse en fracciones. Es muy difícil poderlos expresar en fracciones. Tienen decimales infinitos y no periódicos. Y ejemplo, ¿verdad? Este son el ejemplo más común que nosotros solemos presentar, que es el número pi, los números con radicales y el número e. Entonces, en este caso, pues aquí tenemos, ¿verdad?, lo que son los números. El número pi es 3.1415, el número e es 2.71828, y eso sigue, ¿verdad? Y la raíz cuadrada, cualquier raíz cuadrada. Entonces también tenemos lo que son los logaritmos, que también son números infinitos y no periódicos. ¿Qué quiere decir que no sean periódicos? Que después del punto no son repetitivos. En este caso 3.1415, y todos los números que le siguen pues no son los mismos, ¿verdad? No se van repitiendo periódicamente. Entonces por eso decimos que son números infinitos y no periódicos. Bien, aquí tenemos actividades para que tú repases lo que hemos explicado. Y por ejemplo, puedes clasificar los siguientes números que te muestro: 3, menos 5, 2 tercios, 0, pi, raíz de 7, menos 4 tercios. Eso lo puedes clasificar como si fuese un número natural, un número racional, un número irracional, si tus respuestas están correctas. Entonces haz una pausa al video y luego continúas. Para representar, vamos a representar los números en una recta numérica. Pues entonces puedes ver, tengo el menos 2, 0, el 0.5, el raíz de 3 y pi en la recta numérica. Entonces haz una pausa y haz estos ejercicios. Explica, ¿verdad?, por qué 0.333 es un número racional, que eso te lo expliqué en el apartado anterior. Bueno, y acá te muestro lo que son las respuestas a las preguntas que teníamos. De las actividades sugeridas tenemos la clasificación de los números, desde el 3, menos 5, 2 tercios, 0, pi, raíz de 7, menos 4 tercios. Y aquí está con su letra lo que indica que el número pertenece. Luego tenemos una recta numérica, ¿verdad? Aquí la podemos observar. Está de menos 5 a 5, con su 0 en el centro. Y podemos ubicar cada uno de los números que nos dieron para poder ubicarlos en una recta numérica. En este caso tengo al menos 2 y los he identificado con puntitos para que tú los puedas observar. Tengo el 0.5, tengo el raíz de 3, que es 1.73 en decimales. Entonces lo puedes sacar en una calculadora y te das cuenta que es 1.73. Luego tenemos el número pi, que es 3.14, y más o menos está ubicado en ese punto en la recta numérica. Las respuestas a las preguntas, de verdad, que qué significa que un número no se puede escribir como una fracción. Y tenemos la respuesta, ¿verdad?, que dice que esto ocurre con los números irracionales. Por ejemplo, ¿verdad?, el número pi no puede escribirse como el cociente de dos números enteros, porque sus decimales nunca terminan ni se repiten, ¿verdad? Es decir, no son números periódicos, que era lo que les había explicado anteriormente. Luego tenemos la siguiente pregunta para pensar, que era: ¿alguna vez te has preguntado cómo podemos representar cantidades infinitas en una simple recta? Bueno, en una simple recta, dentro de dos números podemos tener muchos otros números. Entonces dice, los números reales nos permiten esto porque son un conjunto continuo. Imaginemos la recta numérica, esa que ya nosotros observamos, ¿verdad?
siempre, no importa qué tan cerca estemos de un número, siempre podemos encontrar otro número entre ellos, ¿verdad? Por ejemplo, entre 0 y 1, ¿verdad? Existen infinitos números, como por ejemplo 0.1, 0.11, 0.111, 0.1111, y podemos darnos cuenta, ¿verdad?, que dentro de ese rango, de ese intervalo, existen cantidad infinita de números, ¿verdad? Por eso decimos que podemos representar cantidades infinitas en una simple regla. Luego, ¿cómo surgió la idea de infinito en las matemáticas? Bueno, la idea de infinito, ¿verdad?, surge cuando los matemáticos, como los antiguos griegos, comenzaron a estudiar números irracionales y divisiones infinitamente pequeñas. Por ejemplo, ¿verdad?, al calcular la longitud de una diagonal de un cuadrado, ¿verdad?, que esto fue lo que hizo Pitágoras, encontraron que no podían expresarlas como una fracción exacta, pero sí podían representarla como un número irracional, como lo que es raíz de 2. Bueno, y en este caso pues vamos a ver lo que son que los números también tienen sus propiedades, pero en este caso, por ejemplo, tiene cerradura, que la suma, resta, multiplicación y división, excepto por 0 de números reales, da como resultado otro número real. También es de orden, los números reales se pueden ordenar, ¿verdad?, en una recta numérica, ya lo observamos, ya vimos cómo se ordenan números en una recta numérica. Y también tiene densidad. Entre dos números reales siempre hay al menos otro número real, y que era lo que decía, ¿verdad?, que dentro de un intervalo de dos números podemos tener cantidades infinitas de números. ¿Qué conclusión nosotros podemos tener de lo que son los números reales? Bueno, que así los números reales son más que solo números, ¿verdad? Son una forma de escribir lo infinito, lo continuo y lo complejo de lo que es nuestro universo, y estos son como las bases para yo poder comprender cómo se maneja nuestro entorno. Así que esto es todo por este video, así que espero que les haya servido y nos vemos en la próxima clase. Chao, chao.